Desapareció en la oscuridad fundiéndose con las sombras como un espectro. La lluvia se intensificó, borrando sus huellas, borrando su paso de la memoria de la ciudad. El general Pólvora se había ido, desvanecido en el abismo urbano. Solo quedaban las luces de neón, su brillo reflejándose en el pavimento mojado, testigos silenciosos de su fuga. General Pólvora, clandestino en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Esto es General Pólvora, clandestino en México. Y hoy hacemos una conexión hasta la mismísima tierra de las semitas con mi queridísimo Elías Zárate. ¿Cómo estás, querido Elías? General, muy buenas tardes. Qué bueno. Y bueno, no faltaría comentar que actualmente se están cumpliendo 2 años de que grabamos un programa de Shackleton en la Antártida y el Endurance. Es uno de los programas que tiene miles de vistas de gente de muchísimos países. Tuve la fortuna de hacerlo con el gran historiador Istarri. ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola, general. Hola, Elías. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bien peinado te ves. Te mandamos muchos saludos. Y otro bien peinado es mi querido Elías Zárate, al quien le quiero comentar, preguntarle cómo le está yendo y cuál le parece que es el tema que puede ebullir en este instante de la nación. Bueno, el tema, por supuesto que, fíjate que quiero hacer una referencia. El periodismo puede transformar un entorno, puede transformar un país, pero si no transforma nada, es obligación dejar constancia de lo que sucedió. Y muchos de estos programas van en ese sentido, en dejar constancia del tiempo que nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y dejar una constancia real, alejada de todas estas medios corporativos o medios afiliados o progubernamentales. Un punto de vista ciudadano es importante dejar constancia de lo que pasó. Me parece impecable la reflexión. Querido Istarri, ¿tú piensas que, bueno, que aquel fenómeno de los estudiantes de Chilpancingo fue lo que detonó el resquebrajamiento de la vieja guardia del PRI y el surgimiento de Morena? Porque realmente la única persona de todos los que intervino en el asunto de los 43, la única persona que se ha beneficiado fue López Obrador, que ganó la presidencia en base a ese complot urdido, desarrollado o planificado tal vez. Pero la situación es que toda la gente de Morena, de la izquierda, del PRD, participaron en esa situación y Morena fue la persona, el grupo ganador. Y Starry, ¿piensas que la situación actual de los ranchos de narcoexterminio pueden ser un punto de inflexión para el gobierno y reinado de la 4T? Sí, por supuesto, general. Nosotros debemos hacer un parangón entre cómo cuando se dio la situación esta de Ayotzinapa, López Obrador, el PG, no dejó ni un día solo de mencionar el tema y de utilizarlo políticamente. Sin embargo, el tema fue tan brutal, tan, digamos, para el subconsciente colectivo, fue algo tan fuerte que causó el resquebrajamiento del PRI, como tú dices. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué garantía existía para los ciudadanos de que la autoridad cumplía con su principal obligación, que es la de darle seguridad al ciudadano? No existía ya esa garantía. Eso fue lo que AMLO hizo ver, y eso fue lo que empezó la caída del PRI en desgracia. Pero ahora está sucediendo exactamente lo mismo con Morena, que podrán decir lo que quieran ahorita, podrán decir lo que quieran, como que fue culpa del gobierno estatal, por ejemplo. Pero suponiendo que de veras fuera culpa del gobierno estatal, que tenía la información y no hizo mayor cosa,
hay algo que sí debió haber hecho con toda seguridad el gobierno estatal y es haber avisado al gobierno federal. Entonces, desde mi punto de vista, el gobierno federal, Claudia Sheinbaum, no pueden decir, no sabíamos nada de que esto estaba sucediendo, porque eso nos hablaría de una inacción terrible, nos hablaría en primera instancia de una inacción, pero lo más probable es que nos esté hablando de una complicidad. Entonces, por supuesto que se puede convertir, como lo fue Ayotzinapa para el PRI, esto se puede convertir en el principio de la caída en desgracia de la autodenominada Cuarta Transformación. Por supuesto que lo creo. Efectivamente, nada más que este asunto del rancho tiene un agravante. El tema de los 43 de Ayotzinapa, yo mismo acudí a algunas manifestaciones. Bueno, hay que recapitular, eran unos chavos, según Anabel Hernández, que secuestran unos camiones que no tenían que secuestrarlos, ¿no? Eran estudiantes de Iguala. En este asunto, pues son muchachos humildes, muchachos que iban con la esperanza de un trabajo bien pagado, que está demostrando que todo este asunto de las becas del bienestar para los jóvenes y demás no está funcionando como dice el discurso oficial, de que hay que solucionar esto desde la base, desde el origen, desde el problema. Entonces, eran chavos, hubo varias llamadas de alerta, eran chavos que acudían bajo el llamado de que iban a operar para vender tiempos compartidos, que eran para tener algunas ventas en este asunto de los call centers. Y bueno, pues eran chavos que desgraciadamente terminan en un campo de entrenamiento de sicarios, donde son obligados según los testimonios de quienes lograron sobrevivir, son obligados a luchar entre ellos, a matarse entre ellos. Quien llora lo arrojan a unos cerdos hambrientos. Testimonios verdaderamente terribles, pero que le están pegando a la base social, a la base electoral que dejó estructurado o que tiene estructurado el régimen. Ahí es donde está pegando. Está pegando en la base social, con el discurso de primero los pobres, pues primero los pobres son a los que están matando. Bueno, y pasó lo mismo en la época del COVID, porque primero los pobres fueron los que murieron al no tener cobertura ni servicio médico. Pero si algo estamos nosotros reafirmando que históricamente es que los pueblos no aprenden de sus errores y muy difícilmente la sociedad recapacita de lo que ha pasado como un efecto resultante. Nosotros historiadores, Isaac, pensamos que la historia es cíclica y se repite en distintas épocas. Si no, no se explicaría tantas guerras, tantas hambrunas y tantos tipos de destrucción. Después de algunas generaciones, se pierde la memoria histórica de lo dramático de los hechos y la cosa se repite. Como estuvimos en el año 1912 a 1917, con la influencia española, la gente estuvo metida en su casa con cubrebocas. Todo eso se borró de las generaciones y lo volvimos a vivir en la pandemia. Estuvimos encerrados un año. Invito a todos a que vean una serie de podcasts que se llama Sobrevivir a la pandemia, encerrados. Y ese año que vivimos encerrados hicimos muchísimos podcasts con Fosovsky y con otras personas. Y aquí arriba está apuntado para que por favor entren y se enteren cómo se vivía en esa época. Pero bueno, las guerras, como lo estamos viendo ahorita en el ajuste europeo, se han suscitado de forma repetitiva. Y que la gente se dé cuenta que están muriéndose por malas decisiones gubernamentales es cíclico y la gente no se levanta en contra. Tienen que pasar hechos tan dramáticos como la Revolución Mexicana para que se sacuda con gran violencia, pero se necesitan caudillos para esto. Entonces, en este mundo digital donde tenemos la posibilidad de
todos tener una palestra como en nuestro caso, nos podemos percatar que hay muchísimos líderes, pero no hay nadie que diga, yo tengo el tamaño para ponerme al tiro con el sistema, con el régimen, porque también es informe, es un monstruo de 1000 cabezas, donde hay miles de líderes, y es muy complicado que la oposición pueda establecer una estrategia para desafiar al régimen existente, porque toda la oposición de partidos, que es como se pelea en el poder en México, tiene una, como le decimos, es parte de una burocracia. Ellos gane o pierda el presidente, su candidato, ellos reciben un presupuesto con lo que viven los partidos. Entonces, ya no se piensa contar con ellos como quien va a salvar al pueblo de esto. Son los hechos, Elías, hechos dramáticos como los que se están presenciando, en donde 1500 muchachos fueron enganchados para hacer trabajos donde les pagaban de 5,000 a 7,000 pesos, y donde, como tú lo planteas, fueron selectivamente eliminados hasta encontrar a los más viles, a los más salvajes, a los que no tenían ningún tipo de remordimiento en matar y asesinar. Se dice que las niñas que engancharon eran para los jefes, para su deleite personal. Y aquellos muchachos que pudieran trascender de este campo de entrenamiento fueron a practicar en Zacatecas y en Michoacán, echándose tiros con la Guardia Nacional. Así como vemos luego las noticias que hubo un enfrentamiento en tal carretera, esos son los muchachos dando sus prácticas, que finalmente los harán parte de un sistema. Pero, ¿cuántos serán los que lograron trascender el filtro del crimen organizado? ¿De cuántos cientos, ahora se puede decir miles, entraron a formar parte de los carteles y de todo este sistema de imperio de la ley del mal? ¿Qué pasó con todos los demás? ¿Eran primos tuyos o familiares nuestros, conocidos, amigos de la vecina? Era cualquier persona. Y como dijo Elías, al sistema le duele que no fueron los fifís y la gente ricachona, si son la gente más jodida los que están pavimentando con sangre este reinado del terror en México, Elías. Ese es precisamente el punto, ¿no? Porque, mira, en el caso de las muertas de Juárez, tan dramático, ¿dónde se justificó? Ah, pues eran mujeres muy humildes que llegaron a la ciudad, se pintaron, se pusieron pestañas postizas, se iban a los bares y las mataban. Casi la justificación fue, ellas se lo buscaron. En este asunto de los jóvenes es doblemente doloroso, porque no tienen esa excusa de decir que ellos se lo buscaron. Al contrario, está saliendo. Fíjate que estaba hablando con un periodista también nacional, y yo le decía, la tierra está devolviendo a sus hijos muertos, o sea, los entierran y la madre tierra devuelve a sus hijos. Están saliendo a la superficie. Y tan están saliendo a la superficie, y entonces en estas horrorosas muertes, pues están dando cuenta que las chicas no se fueron con el novio, porque normalmente, me acuerdo, Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, de ingrata memoria y que en paz no descanse, él alguna vez dijo eso, pues es que las desaparecidas se fueron con el novio, ¿no? Entonces, aquí el tema es ese, que se están dando cuenta que aparecieron muertas, que aparecieron sus zapatos, que apareció su ropa interior, que apareció un corpiño, un brasier de las personas que decían que se habían ido con el novio. También aparecieron los restos de jóvenes que decían, pues, quién sabe en qué habrán dado metido, quién sabe qué amistades tenía, quién sabe a qué se dedicaban. Y entonces la gente, las familiares no denunciaban por ese temor de decir, pues no sé en qué andaba metido. Y entonces las madres buscadoras cargaban su dolor, cargaban la pena y todavía la recriminación social,
de, pues, quién sabe en qué andaba metido su hijo. Y hoy aparecen igual los calcetines, los zapatos, las bolsas de unos chavos que no andaban metidos en nada malo, en nada turbio, solamente buscaron una fuente de ingresos, un sueldo mejor pagado. Hay testimonios dramáticos, ¿no? Donde le decía, no se preocupe, jefecita, yo voy a ir a trabajar a la pizca de fresas y regreso para ayudarle con el gasto semanal. Era lo que iban a buscar. Y eso es lo que no ha podido controlar Ramírez Cuevas, el Goebbels de esta Anenerve mexicana. Aquí el tema precisamente, como lo mencionó Elías, es gente honesta que buscaba un trabajo honesto y que fue engañada y que a través del engaño fue llevada a esa situación tan espantosa y además fueron asesinados la mayor parte de ellos. Entonces el tema es realmente mucho, mucho peor que hablar de una degradación moral. Estamos hablando de gente que tenía esperanzas, que no se drogaba porque un joven que busca trabajo generalmente no es una persona que se esté drogando. Gente honesta que estaba buscando un trabajo honesto y que lo que encontraron fue la muerte en un régimen que ofreció que primero los pobres. Eso es lo que estamos viendo y por eso estamos observando cómo pues el régimen de Morena no está pudiendo hacer que se acalle la indignación social sobre lo que se desató. Y lo desató además, la furia de la gente la desató, que fueron las propias madres buscadoras quienes tuvieron que demostrar que todo eso estaba sucediendo. Si hubiera sido por el gobierno, nosotros seguiríamos sin enterarnos de nada. Si hubiera sido por el gobierno federal y el gobierno del estado, nosotros seguiríamos sin enterarnos absolutamente de nada. Y eso le aumenta más dramatismo todavía a esta historia general. Oh, muchísimas gracias, Isaac. Bueno, vamos a cerrar el tema. Por favor, tu recapitulación, querido Elías Zárate. Muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos en el siguiente programa, sin duda. Teochitlán quedará para la memoria como Ayotzinapa. Eso ya es una marca indeleble, ¿no? Y no me digan las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que no nos gustaría ver a una presidenta, como se dice, como ellas mismas se autodenominan, humanista. No me digas que te gustaría ver a Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, consolando a una madre buscadora, tomando una pala y yendo a escarbar junto con ellas a un narcorrancho, una verdadera líder de la nación. Al contrario, han negado que no existen, que tanto por una foto, que tanto por esta. Bueno, pues hoy, precisamente el día de hoy, Omar García Harfuch, en su cuenta personal de Twitter, bueno, su cuenta oficial, anuncia la detención de Gregorio N., conocido como El Astra, y lo señalan ellos, no yo, como responsable del reclutamiento en campos de adiestramiento, los campos que no existen. Hoy detienen y lo anuncian que Gregorio Lastra era uno de los responsables de reclutar jóvenes para estos campos de adiestramiento y de exterminio. La realidad está desmintiendo el discurso oficial y esto está generando aún más presión social, porque si bien en el caso de Ayotzinapa eran 43, 86 padres, pero aquí la cifra va en aumento, encuentran otro y otro y otro. Y en lugar de que la presidenta de la República tuviera ese humanismo de decir, está bien, reconozco este tema, no lo vamos a poder solucionar, y ser una jefa de Estado, convocar a todas las fuerzas nacionales, estatales, partidos políticos, Congreso, y decir, vamos todos juntos a combatir este tema de los desaparecidos, a enfrentarnos a Donald Trump y sus berrinches,
y verdaderamente una unidad nacional. Pero parece que la silla presidencial le está quedando grande. Extraordinario recap. Muchísimas gracias, estimado Elías Zárate. Aquí pueden ver su email y perdón, su cuenta de ex y pueden seguirlo, ¿no? Muchas gracias, amigo. Querido Starry, por favor, tu recap al respecto de lo que hemos platicado. Yo quisiera nada más preguntar, ¿dónde está hoy día el inmoral de Epigmenio Ibarra, que se dedica a hacer narcoseries, que de eso ha hecho su fortuna, de hacer narcoseries para las televisoras nacionales? ¿Dónde está Epigmenio Ibarra haciendo su conteo de los 200 jóvenes que faltan aquí en este campo de la muerte? Como sí lo hizo diariamente con lo de Ayotzinapa, diciendo nos faltan 43. ¿Dónde está Epigmenio Ibarra haciendo eso hoy día? Quisiera yo saberlo. Esa es mi conclusión, mi reflexión final general. Comparar a Teuchitlán con un campo de exterminio nazi que algunos medios internacionales, no nacionales, lo están señalando como El País, el diario BBC de Londres. No es una exageración. En México se ha instaurado una anenerve mexicana tipo Hitler, que se sentiría orgulloso. Pero tenemos aquí a nuestros propios equivalentes. No me digas que Gertz Manero no es el Himmler nacional. No me digas que el López-Gatell no es el Mengele mexicano, con autorización para experimentar en niños, adultos y ancianos. Y no me digas que Ramírez Cuevas no es el Goebbels nacional. Y no me digas que el Führer está en Tabasco. Exacto. Bueno, es una anenerve. Así como hubo una anenerve alemana, una anenerve española, aquí, por supuesto que con todo el cálculo, vivimos en una anenerve México. Muy bonito, gracias por extraordinaria reflexión, amigos. Les agradezco muchísimo que hayan visto este programa. Vamos a hacerlos breves, pueden verlo en TikTok. Estamos en Instagram y en YouTube, que es nuestro canal oficial. También lo vamos a pasar por Spotify, iHeartRadio y todos los sistemas de podcast a través de México y alrededor del mundo. Esto fue La Resistencia XRS, General Pólvora clandestino en México. En esta ocasión hablamos de campos de exterminio y su similitud con los 43 desaparecidos que lograron resquebrajar un régimen político. Muchísimas gracias, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Suscríbanse a nuestros diferentes canales y recuerden que la resistencia está en sus manos. Muchas gracias, buena suerte, corte y fuera. General Pólvora, clandestino en México.